Bueno, queridos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntos, aún a la distancia, y seguir teniendo estas reflexiones que tienen que ver con nuestro rol como líder. Y, y pienso que esta responsabilidad, como dijo Oswald Sanders, se convierte en una ambición honorable, nos sigue desafiando a poder tener esa vinculación, ese contacto con todo aquello que podamos tener influencia para bendecir. Me parece que hoy el concepto de líder, aunque si bien es cierto, es un concepto muy revolucionado que tiene muchas aristas o muchas visiones, muchas perspectivas, ¿no? Sigue siendo un desafío entender cuál es el carácter, la función, el rol de un líder. Y pienso que con estas reflexiones que hemos estado teniendo, nos dan una cierta perspectiva panorámica, algunos ítems, algunos cristales en los cuales nosotros podemos darnos cuenta cuál podría ser nuestra función y hacia dónde podremos dirigirnos. Hemos avanzado ya en algunos valores de liderazgo, uno que tiene que ver con la intimidad con el Señor, la pasión por la cosecha, el liderazgo bíblico y terminamos la clase pasada con el liderazgo visionario. Hoy tocaré una clase, hermanos, que tiene que ver con algo que me parece que rompe un poco los esquemas y nos ayuda a entender también el papel y la función del líder. Antes de eso, vamos a orar para presentar la clase delante del Señor. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu bendición. Te pedimos, Dios, que bendigas esta clase y que nos llenes con la unción de tu Espíritu Santo y que tú, Señor, sigas enseñándonos, guiándonos al cumplimiento de esta función que hoy desempeñamos en el cuerpo de Cristo. Gracias por confiar en nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a compartir la pantalla para iniciar nuestra sesión del día y voy a tocar una clase, hermanos, que tiene que ver con, um, déjenme porque me parece que la presentación estaba mal. Segundo. Muy bien, que tiene que ver con el sentido de el deseo que queremos tener como seminario respecto de nuestra formación como estudiantes y que entendemos que debe tener un cierto aroma, un cierto sentido de hacer la misión de Dios. Si nosotros seguimos preparándonos, capacitándonos, no solo es como para envanecernos en cuanto al conocimiento, sino tiene que ir encaminado más allá de los distintos roles o ministerios que nosotros tengamos, tiene que ir encaminado a salvar, a compartir el mensaje de salvación. Entonces, una de las aristas de formación que todos los líderes debemos de tener es la práctica de la evangelización, de compartir el evangelio de Cristo. Y esta clase está rodeada de este valor que dice, Dios busca hombres y mujeres quienes vivan y enseñen el evangelio con relevancia cultural, sensibilidad y poder, para que la eterna verdad del evangelio sea comprendida y aceptada en todas las culturas del mundo. Eh, un, Les ruego que me tengan un poco de paciencia, hermanos. Están aquí por casa arreglando la calle y hay movimiento de maquinaria y de camiones y de todo. Así es que, perdón por ¿cómo se llama? El sonido ambiental. Queremos ser hombres y mujeres que vivamos y enseñemos el evangelio
con poder. Creo que parte de nuestra naturaleza como seres espirituales es poder compartir el mensaje de salvación. Un líder que no comparte el mensaje de salvación es un líder que caerá en su propia, eh, como es, en su propia vanidad. Es un líder que mirará que tal vez otras funciones, otros dones, otros ministerios serán más importantes que salvar al ser humano, ¿no? Entonces, me parece que este lente que hoy vamos a proponer tiene que ver básicamente con ser hombres y mujeres que compartamos el mensaje de salvación y que todos lo puedan tener, ¿no? La vida eterna, eso que nosotros creemos, que sabemos, que por fe proclamamos, pero que ahora la gente también tiene que conocerlo, ¿no? La evangelización, hermano, no es otra cosa más que del evangelio, del griego evangelio, que tiene como significado la buena noticia, ¿no? La buena noticia. Y todos sabemos que entonces, si el Evangelio es la buena noticia y si hemos creído que la buena noticia es Cristo, entonces ahora nosotros tenemos que compartir esa buena noticia. Nosotros somos llamados a compartir las buenas noticias. Y esa función, hermanos, esa acción, ese verbo de compartir las buenas noticias, nos coloca a todos en el plano de la evangelización. La iglesia y por ende sus miembros y consecuentemente sus líderes, debemos estar inmersos en todo este movimiento de compartir las buenas noticias. Y la buena noticia, todos sabemos que por excelencia es Cristo el Señor. El mensaje de la cruz, el mensaje de la vida eterna, de la resurrección y de la vida eterna que Él nos ha prometido. Entonces, es muy importante, hermanos, que rompamos un mito que ahora lo voy a comentar. El Comité de Lausana, que se hizo hace ya algunos años en Suiza, que es un movimiento donde, más allá de las posiciones doctrinales de cada denominación, es un movimiento que tiende a poner como prioridad, como en la cima del actuar de la iglesia, la evangelización. Entonces, ellos hicieron una declaración muy interesante que me parece que vale la pena reflexionar en ella. Dice que la evangelización es la proclamación del Cristo bíblico e histórico. Esto es muy importante, ¿no? Ya tendremos algunas clases de los debates que se han hecho actualmente hay un movimiento teológico, ¿no?, que trata de desacreditar el Cristo histórico. El Jesús, ¿no?, que fue como nosotros, que tuvo una familia, que fue real. Entonces, hoy hay un gran debate en los círculos bíblicos y teológicos para denostar o poner en duda que Jesús realmente haya existido. Pero esta posición ya es de larga data, ya son muchos miles de años que vienen con eso, pero hoy se ha vuelto en boga. Pero me parece que todos los que vamos a proclamar la buena noticia debemos creer por convicción que Jesús fue el Salvador del mundo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, pero también alguien que fue real, que existió y que dio su vida por nosotros. Entonces, evangelizar es proclamar al Cristo bíblico histórico y confesarlo como Señor y Salvador. Son dos conceptos muy importantes, hermanos, ¿no?, que tiene que ver con la soberanía de Él, ¿no?, el que es Señor y soberano de todo cuanto existe, incluida nuestra vida, y también aquel quien nos ha salvado. Jesús, su significado, la palabra Jesús, su significado salvador. Entonces, Él nos ha salvado. ¿De qué nos ha salvado? De la muerte eterna
y nos ha dado la esperanza de la vida eterna, de la salvación de todo lo que somos. Este mensaje de salvación, hermanos, es fundamental verlo, decirlo, proclamarlo a partir de estos títulos que se le pueden adjudicar correctamente a Jesús. Entonces, evangelizar es proclamar al Cristo bíblico histórico y confesarlo como Señor y Salvador con la mira, con el propósito, con la intención de persuadir a la gente que se acerque a Él de manera personal, que pueda aceptarlo como su Señor y Salvador, que pueda creer en Él con todo su corazón y pueda ser perdonado de sus pecados y entonces aceptar la vida eterna. Y que más allá de todo esto que vivimos, de la muerte que hoy ronda en nuestro mundo, la muerte física, que es el proceso natural de la vida, no, nosotros sabemos que quien muere en Cristo, si morimos en la esperanza del Evangelio, creemos que resucitaremos en el día postrero. Entonces, un líder, hermanos, debe estar consciente de esto, debe estar consciente que hoy, más que nunca, mucha gente está muriendo, en este caso por COVID, pero sin conocer a Cristo. Si de por sí la pérdida de un ser humano causa dolor y tristeza, ¿no? A través de la muerte, lo cierto es que causa mucho más dolor y mucho más desesperanza que alguien muera sin Cristo, sin haber sido reconciliado con Dios. Porque la evangelización es eso, es lograr reconciliarnos con Dios, el poder estar en una posición de paz, de amor, de sometimiento y de rendición a aquel que nos ha amado con amor eterno y que ha querido dar su vida por cada uno de nosotros. Es muy importante, hermano, que los líderes no, ¿cómo es? No evadamos esta responsabilidad. La manera que hemos tenido, ¿no es cierto?, es que hemos creado dentro de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, todo lo que tiene que ver con comisiones, ¿no? Hemos dicho, bueno, hagamos una directiva, una comisión para que atienda a los niños, otra comisión directiva que atienda a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, a los adolescentes, a los varones, etcétera. Hemos, como dicho, bueno, tenemos esta necesidad, hagamos un equipo, ¿no? Y entonces que esas personas se encarguen de organizar, planificar, coordinar, llevar a cabo, etcétera, etcétera. El problema que tenemos, hermanos, es que este papel que Dios ha delegado a su iglesia, esta encomienda que Dios se la ha dado no a un grupo de profesionales, ¿no? No a un grupo de personas que tienen que hacer esa labor y entonces nosotros decimos, bueno, si vamos a evangelizar, que la directiva de evangelismo lo haga. Que los hermanos que tienen el don de evangelista, que se encarguen de hacerlo. Y entonces seccionamos o dividimos el trabajo y decimos, bueno, esto que se encargue un grupo de personas y que ellos salgan a evangelizar y que ellos hagan su tarea. Pero realmente, hermanos, si somos conscientes, la encomienda o el encargo que Dios ha dado es universal. No es para un sector. ¿Qué ha sucedido? Que tanto miembros de iglesia como líderes hayamos hecho caso omiso de la responsabilidad que tenemos de salvar al perdido. Ese es lo que ha sucedido. Que la gran mayoría de los miembros de la iglesia y de los líderes no hemos tomado en cuenta la importancia que se tiene de que todos somos llamados
a compartir el evangelio. Si ustedes se dieron cuenta o se dan cuenta, la iglesia neotestamentaria o la iglesia del Nuevo Testamento no entendió que esa gran comisión, no entendió que esa encomienda tenía que ser para un grupo de élite o ciertas personas. Más bien, ellos entendieron que compartir el mensaje del Galileo, del Nazareno, del que murió en la cruz, del carpintero, ellos entendieron que compartir ese mensaje que empezó en Jerusalén, luego se fue a Judea, luego se fue a Samaria y en la persona de Cornelio llegó hasta lo último de la tierra, ellos entendieron que no era un grupo el que tenía que hacerlo, más bien era el resultado de haber aceptado a Cristo. Entonces, como ellos aceptaron la fe en Jesús, ellos aceptaron el mensaje del carpintero de Galilea, entonces, de manera natural, lo que hicieron fue replicar ese mensaje. Lo que hicieron de manera natural fue compartirlo. Y este es el propósito de la clase. Debemos retomar ese pensamiento, queridos hermanos, de que ahora nosotros debemos, como la iglesia neotestamentaria, compartir el mensaje de salvación a partir de manera natural, hacerlo en la convicción de que nosotros ya hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando hablamos de evangelistas, hermanos, a ver, hagamos una aclaración. Es cierto que Pablo en Efesios dice que algunos, Dios les dio el don, el carisma de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y entonces muchos hemos entendido que esta parte solo le corresponde a ciertas personas, ¿no? Ciertos personajes se les da este don y por lo tanto entonces que ellos se encarguen. Quiero entender, hermanos, que sí, efectivamente, hay hermanos y hermanas que tienen el don de evangelista, que tienen la chispa, que tienen la gracia, tienen el carisma, tienen las habilidades. Sus historias de vida han ido encaminadas a desarrollar estas funciones, ¿no? Pero no estamos hablando de los dones en particular que cada persona, el Espíritu Santo ha dado a personas en particular, sino más bien estamos trayendo la atención hacia el encargo que todos tenemos de compartir el Evangelio de Cristo. Es decir, miren, si nosotros estamos en esa posición de que solamente a ciertas personas se les ha dado esa facultad, diríamos, ¿qué pasaría si un joven, una señorita en su facultad tiene que predicar a Jesús, ¿no? O si alguien viene y le dice, háblame de Jesús, ¿qué diríamos? Y mira, es que yo no puedo, yo no sé, ¿sabes qué? Voy a invitar al evangelista de mi iglesia. La verdad, hermanos, es que no va por ahí el asunto, ¿no? Sino más bien que nosotros debemos ser capaces, como dijo Pedro, de dar respuesta o defensa de la fe que profesamos. Y en eso estamos todos. Si vos vas al súper y te encontrás a alguien y el Señor siente que tienes que hablarles de Cristo, tenés que hacerlo. No importa si no sos de la comisión de evangelismo, no importa si no sos del departamento de evangelismo, no, tenés que hacerlo porque somos llamados a eso. Cuando uno tiene una experiencia personal con Cristo, hermanos, entonces estamos capacitados para compartir esa experiencia con Cristo. A veces muchos decimos, mira, yo no sé evangelizar porque yo no me sé la Biblia. Y yo siempre les digo, pero ¿recordás lo que Cristo hizo en ti? Sí, eso sí me acuerdo muy bien y me emociona. Eso compartí. Eso es lo que tenés que compartir. Tu experiencia con Cristo, tu, tu encuentro con Él.
no es tan difícil. También debemos tener pasión por los perdidos como el Señor. Ya vimos una clase, debemos tener pasión por ellos y tenemos que ser, como lo vimos también en otra clase, ser guiados y llenados del Espíritu Santo. Estas características nos coloca a todos los líderes en la potencial realidad de hacer la obra del Evangelio, de hacer la obra de proclamadores del mensaje de salvación. Todos somos capacitados para que eso suceda. Hay muchos métodos que se han hecho y seguramente algunos de ellos ustedes en sus congregaciones los tienen, ¿no? Y está bien. Creo que tienen su fruto, tienen su manera, tienen su impronta, sus resultados. Algunos son a través hay iglesias que tienen programas en la radio, la televisión, los periódicos, hacen algunas revistas cristianas y a través de ellas comparten el Evangelio. Algunos hacen predicaciones públicas, es decir, organizan algún evento. Hoy es muy difícil, pero antes se hacía así, un culto, ¿no? Donde todos estuviesen escuchando la palabra del Señor en un parque, en una plazoleta, en un espacio público. Las iglesias a veces se juntaban y hacían esos eventos masivos y la gente que pasaba por allí escuchaba el mensaje de salvación. Otros, por ejemplo, tienen un método de evangelización de servicio de los necesitados. Este también es un buen ejemplo, hermanos. Yo tengo la experiencia cuando ministraba en la iglesia de Tlaxcala, que les decía, era una misión muy pequeñita. Llegamos a un momento y decimos, bueno, algo tenemos que hacer para anunciar a Cristo y que la gente conozca quién es la iglesia, quién es. Bueno, armamos todo un programa. Fue algo muy lindo. Armamos todo un programa donde ofrecimos servicios a toda la comunidad que rodeaba el templo, ¿no? Donde nos reuníamos. Entonces, empezamos a perifonear, no sé si se entienda eso, es decir, con un auto. Mi hermano puso un parlante y empezó por todas las calles de la comunidad a decirle tal día, tal hora, los esperamos porque la Iglesia de Dios quiere compartir con ustedes algunos servicios. Entonces, hicimos, por ejemplo, corte de cabello gratis, vacunación a mascotas, hubo un show de payasos. Trajimos a algunos hermanos que tenían ese ministerio, que vivían en otra provincia, tenían que viajar 4 horas para venir al evento. Los invitamos, dijeron, sí, nosotros vamos, los apoyamos. Bueno, trajeron un show de payasos para todos los niños. Eso era una alegría. Tuvimos un culto, trajimos un predicador para que compartiera la palabra. Estábamos en una cancha de básquetbol y bueno, pusimos parlantes, llevamos música, hubo muchas cosas. Empezamos a cantar, a cantar, a cantar. La gente vino, se les regaló medicamentos, consultas médicas, corte de cabello, vinieron médicos, doctores, nos ayudaron a tomar la presión, en fin, se armó todo, ¿no? Fue algo maravilloso. Y lo que nos impactó como iglesia es que nosotros tal vez queríamos que toda esa gente que llegó se convirtiera a Cristo, pero la verdad es que no. Todos vinieron, fueron bendecidos, nos sentimos contentos por ello, pero bueno, acabó el evento y todo el mundo se empezó a ir. Bueno, está bien, nosotros estábamos emocionados por todo el éxito del evento y bueno, estábamos empezando a levantar las cosas y demás y ya estábamos ya casi por irnos todos cuando se acerca una señora y nos dice, oigan, quiero decirles que qué lindo estuvo su evento. Y yo dije, pero si usted nunca vino, si ya nos vamos. Y me dijo, yo estaba en mi casa, dice, y yo desde ahí estaba escuchando los cantos y yo sentí algo lindo en mi corazón. Escuché cómo predicaban y la verdad no me animé a venir porque sentía vergüenza. Dice, pero ahora que ya todos se fueron, quiero decirles que
me siento bendecida y si pueden recibirme en su congregación, yo quiero estar ahí con ustedes y cantar. Nosotros felices, la hermana Maru se convirtió, estuvo ahí con nosotros, ¿no? Y bueno, hay muchas formas que uno tiene para evangelizar. Esta es una que les comento como testimonio. Hay grupos pequeños, esto se ha puesto muy de moda, se hacen estudios bíblicos en casa, también eso es muy interesante. Y hay uno que es evangelismo personal, de persona a persona, que me parece que este puede ser uno de los métodos mucho más efectivos que podemos nosotros llevar a cabo. Me explico. Jesús, hermanos, si somos cuidadosos de los relatos de él en los evangelios, nos daremos cuenta que él tuvo 35 entrevistas con distintas personas, en un funeral, en una casa, en el camino, en las plazas. A Jesús siempre le gustaba tener un contacto personal, más allá de todos los relatos donde estaba la multitud, un montón de gente, etcétera. Jesús tuvo, hermanos, esa pasión por tener ese contacto en las personas, ¿no? Tuvo ese deseo de mirar a los ojos, de tocar a las personas, de platicar con ellas, como lo hizo con la samaritana, ¿no? De tener una consolación con la madre que iba a enterrar a su hijo, con sus discípulos, que él charló un montón personalmente. En fin, Jesús como un buen parámetro de un evangelismo de contacto personal, creo que vale la pena recuperar ese modelo. Porque el evangelismo personal, el que se hace de persona a persona, es más impactante. Y porque esto, vuelvo a repetir, cuando uno está consciente de que cada persona somos responsables de compartir el evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús, y no solo el departamento de evangelismo, entonces nos coloca en esa posición de decir, ¿y cómo le hago? Yo no sé la Biblia, yo no sé, no tengo como tal el don, ¿no? Yo a veces lo reconozco, yo no tengo un don de evangelista. A mí en lo particular siento que el Señor me ha dado el don de ser pastor y maestro, pero eso a mí no me quita esa responsabilidad que tengo como parte del cuerpo de Cristo de compartir el evangelio a todas las personas que se puedan y que se pongan enfrente, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tú en la oficina donde trabajas, con tus amigos, con tus compañeros de la escuela, de la universidad? Hoy necesitamos hacer ese tipo de movimientos, me parece, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puedo hacerlo? Pues a través del poder de tu historia. Uno no necesita buscar en otro lado, sino más bien buscar dentro de ti y ver de qué manera lo que Cristo ha hecho en tu vida, en mi vida, puede servir para bendecir a otros. ¿Cuáles son los elementos principales para un testimonio personal del poder de tu historia? ¿Qué debes considerar? Miren, es muy fácil y pienso que en la medida en que lo perfeccionemos, ya después vamos a estar preparados para donde quiera que nos estemos, podamos hablar de Cristo. Lo primero que tenemos que identificar es cómo fue nuestra vida sin Cristo. Eso parte de tu historia. Todos sabemos cómo fue nuestra vida sin Cristo. Estábamos perdidos, éramos egoístas, nos drogábamos, alcohólicos, éramos mentirosos, adúlteros, vivíamos una vida sexual libertina. Todos tenemos una historia detrás, ¿no? Que efectivamente nos hizo tomar malas decisiones y vivir una vida de infierno, una vida mal, porque Cristo no estaba presente. Entonces, identificar qué es lo que había en tu vida antes de que Cristo llegara a ella. Una vez que hagas eso,
Identifica cómo encontraste a Dios, cómo aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Una vez, bueno, fui a un culto de una iglesia, escuché a Dios y ahí me convertí a través de un himno, una persona me visitó, mis padres estuvieron orando por mí de manera constante hasta que tuve mi encuentro personal con Cristo. Todos debemos tener un encuentro personal con Él. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero debes saberlo, tienes que identificar en qué momento Cristo llegó a tu vida, cómo, en qué momento hubo ese antes, ese clic, ¿cómo es? El antes y el después. Y consecuentemente, ¿cómo fue después de que aceptaste a Cristo tu vida en Él? Esta es la parte más importante que tenemos que enfatizar. Ahora en Cristo, Él me ha ayudado a superar, he dominado mis pasiones, he controlado mis apetitos sexuales, hoy controlo mi lengua, hoy he dejado los chismes, hoy ya no me drogo más, hoy soy una nueva criatura. Estos son los efectos o las consecuencias de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Y entonces Dios te guiará para que cuando tú estés con alguien puedas invitarla a Cristo. Cuando me vaya, y aunque te duela más, apréndete esto. Alguien se puso bohemio aquí, hermanos. Y no digan que fue el profesor, por favor. Hasta me espantó. Bueno, para quien le guste los boleros como a mí, se los recomiendo, es una linda música. Bueno, ¿qué decía? Ya hasta me desconcentré todo. Bueno, lo que decía es que al final, hermanos, cuando tú te está, esquema es tan efectivo que en 5 minutos tú podrías tranquilamente contarle a alguien de tu vida en Cristo y puedes compartir las buenas noticias. Al final puedes invitarle a aceptar a Cristo, a que siga meditando en ello, puedes invitarla a la iglesia donde te congregas, puedes hacer lo que sea, puedes decirle, mira, si querés saber más de Cristo, avísame, yo puedo seguir apoyándote, orando por ti, etcétera. No, a ver, no se necesita tanta ciencia como para no lograr este propósito que nosotros debemos de cumplir en la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Entonces, 3 cositas, hermanos. Vida sin Cristo, cómo era antes, cómo encontré a Cristo y cómo es mi vida después. Listo. Y después la invitación. Eso es, es fundamental, ¿no? No falla. Algunos consejos. Enfatiza más en los beneficios, es decir, cuando alguien va a compartir el Evangelio de Cristo, uno siempre se explaya, es que yo era esto, lo otro, era pecador, era libertino, en fin, 1000 cosas. Y después cuando llegan al punto de decir qué es lo que tienen de bueno de haber aceptado a Cristo, y dicen, bueno, ahora mi vida es diferente. Sí, pero ¿en qué es diferente? Vos necesitas saber en qué es diferente tu vida para que entonces la persona que te escuche diga, wow, fíjate vos que yo también llevaba una vida como la tuya. ¿Cómo le hago para sentir lo que tú sentís ahora, no? Y entonces uno dice, bueno, mira, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, lee la palabra, congregate en algún lado donde puedas cultivar tu relación con el Señor. Nosotros nos congregamos en este lugar, tales días, tales horas. Cristo te está esperando. En fin, eso es muy importante. Enfatizar siempre los beneficios de aceptar a Cristo. Otro consejo que te doy, da claros ejemplos de tu vida. No se trata de decir aquello que a lo mejor a ti te avergüenza, pero pienso que cuando uno mira, ¿no?
el testimonio, los ejemplos de los grandes personajes de la Biblia, yo creo que hoy David se seguiría sonrojando, ¿no? Se sentiría recohibido si nosotros seguimos recordándolo como el asesino, como el adúltero, como el traidor, ¿no? Me parece. O Pablo también, me parece que agacharía un poco la mirada como diciendo, bueno, me siguen recordando como el perseguidor de la iglesia, como el que consintió la muerte de Esteban, etcétera. Nosotros cuando estábamos sin Cristo, hermano, nuestra vida pudo haber sido lo peor, lo terrible, pero desde ahí el Señor nos rescató. Y hoy somos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Y bendecimos su nombre, porque para siempre es su misericordia. Den claros ejemplos. ¿Cómo eran antes? Yo antes odiaba a mis padres, odiaba a mi papá, le deseé la muerte, pero en Cristo me enseñó a amarlo y hasta el final de sus días lo amé con un amor increíble. Den testimonios de aquello que antes era una vida oscura, pero que ahora en Cristo ha habido una luz maravillosa que llena nuestro corazón de paz. El problema es para muchos líderes es cuando no hemos encontrado esa vuelta, ¿viste? Cuando aún todavía no logramos identificar esto, pero el propósito de la clase es eso. Identifiquen qué claros ejemplos ustedes pueden dar de lo que Cristo cambió o transformó en ustedes. Eviten el lenguaje religioso. A veces mucha gente no sabe lo que es redención, santificación, impío, calvario, propiciatorio. En fin, traten de utilizar un lenguaje más acorde a las personas a quienes ustedes le están compartiendo el mensaje de salvación, para que hay mucha gente que no sabe qué significa. Así es que no necesitamos impresionar a nadie a través de las palabras. Queremos impresionarlos solamente por la obra de Cristo que ha hecho en cada uno de nosotros. Identifícate con la otra persona. Hay personas que empiezan a decirte, oye, sí, vos sabés que yo también me sentí así. Hubo un tiempo que me he sentido deprimido, angustiado. Y entonces ahí uno le dice, sí, yo te entiendo porque yo también muchas veces me he sentido tan deprimido, tan desvalorizado. Pero vos sabés qué es lo que hago. Yo cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y le abrí las puertas de mi corazón, hoy cada vez que me siento así, recurro a Él, canto alabanzas, voy a la iglesia, me arrodillo, derramo mi corazón ante Él. Es decir, debemos pedirle a Dios que nos permita escuchar a la otra persona para que a partir de allí nosotros podamos ubicar qué es lo que queremos lograr, sentirnos empáticos. Algunas cosas que nos pueden identificar: antes sentíamos culpabilidad, después perdón, algunas veces teníamos pleito y tenemos paz, antes éramos re envidiosos, hoy vivimos una vida en amor, antes nos sentíamos tan vacíos que hoy nos sentimos tan realizados al saber que Jesús nos ama, antes teníamos temor a morir, hoy no, hoy tenemos paz porque creemos en la bendición de la resurrección y de la vida eterna. Antes estábamos deprimidos, angustiados, hoy hay esperanza. Hoy sonreímos más allá, como dijo el apóstol Pablo, lloramos, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Antes sentíamos rechazo, pero hoy nos sentimos aceptados en Cristo. Antes estábamos solos, hoy tenemos amistad en Dios, en Jesús, en amigos que nos rodean. Antes éramos personas egoístas, ahora nos preocupamos más por los otros. Antes amábamos los placeres, hoy tenemos satisfacción en lo que Dios nos da y bendecimos a Dios por vivir en la abundancia o en la escasez. Antes teníamos miedo de los espíritus, la brujería, los talismanes, consultábamos el horóscopo todas las mañanas, nos poníamos un listón rojo en la mano para que nadie nos hiciera daño. Hoy somos libres de eso. Hoy nosotros no necesitamos de ningún horóscopo, ni creemos que nada ni nadie puede hacernos daño, porque nosotros estamos en las manos del Señor. Son algunas cosas, ¿no? Que cuando tú reveas la clase, puedas saber identificar aquellos puntos que muchos de nosotros tuvimos antes, ¿no? Pero que ahora en Cristo tenemos una
nueva vida, hay una nueva intención de vivir. Y me parece que eso te puede dar a ti una pausa, un empuje, una razón para que cuando vos platiques con alguien y sientas en tu corazón compartir de Cristo, sepas alguna de las cosas que esa persona puede estar viviendo y que también tú viviste, pero que después, cuando aceptaste a Cristo, cuando Cristo está viviendo en tu corazón, ahora la situación es diferente. Bien, concluyo la clase, hermanos. Déjenme, bueno, concluyo la clase diciendo, cristianos saludables son cristianos que evangelizan. Yo la cierro el mío cuando se hayan subido. Bueno, ahora a alguien se le abrió el micrófono igual. Cristianos que son saludables son cristianos que van a compartir el Evangelio de Cristo, lo van a hacer parte de su vida. Pienso que los líderes también tendríamos que hacer eso, los que somos alumnos. Pienso que deberíamos trabajar mucho en esta parte de estar conscientes de que el mundo está muriendo sin Cristo. Somos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. No somos llamados a hacer proselitismo, que esa es otra cosa. No somos llamados a que sí o sí las personas tienen que ser parte de nuestra congregación. Dios es el que hace, el que obra. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Pero nuestra función es a todas las personas que veamos. Decirle, oye, mira, yo solamente me regalas 5 minutos, nada, ¿viste? Yo antes era, yo te quería comentar que antes era así, asado, pero vos sabés que acepté a Jesús. Lo acepté como mi Señor y Salvador. Reconocí que era yo pecador y que necesitaba de Él. Y vos sabés que cuando Jesús entró a mi vida, muchas cosas empezaron a cambiar. Algunas de golpe, algunas fueron muy lentas, que están cambiando, que están allí en proceso, pero que ahora me siento feliz. Ahora vivo en paz. Ahora creo que mi vida tiene sentido. Te lo quería compartir, solo para que sepas que si algún día te sentís así, sepas que al menos para mí, mi salvación se llamó Jesús y también lo puede ser para ti. ¿Viste? Algo así, más o menos, que nos permita a nosotros estar en esa posición de que Dios abra nuestros ojos. Puede ser que vayamos en el colectivo y la persona que está a un lado, ¿viste? A veces Dios pone a personas a propósito para que nosotros les hablemos de Jesús. A propósito. Y pienso que nosotros a veces no lo hacemos porque no somos capaces de abrir nuestros ojos como Jesús quiere que los abramos, o nuestros oídos para escuchar lo que Jesús quiere que nosotros escuchemos. Estamos muy ensimismados en nuestros proyectos. Somos como Noé, ¿no es cierto? Un poco. Como ya estamos dentro del arca, pues ya nos sentimos salvos, pero siento que todos debemos ser desafiados. Y si tú estás en la cola del banco, viste, para entrar y hay una persona atrás, una persona adelante, ahí tenés oportunidad. A veces viste que hay tanto tiempo ahí en la cola del banco. Y te has dado cuenta que a veces nuestras conversas con las demás personas siempre tiene que ver con lo fatídico, siempre tiene que ver con lo malo. Que si no es la política, que si no es la economía, que si no es el clima, que si no es un montón de cosas, ¿no? Que al final no traduce nada. O sea, por más que nos quejemos de nuestros políticos, ellos están allí. ¿Por qué no aprovechar y pedirle al Señor, Señor, mira, hoy me voy a formar en la cola del banco. Hoy voy a viajar algunos minutos, horas en este lugar. Si tú quieres, Dios, y crees que yo te pueda ser de utilidad, poneme a alguien que tú sepas
que necesita de ti, que necesita escuchar un mensaje de esperanza. Fíjate, qué interesante eso, ¿viste? Que desde la mañana uno le diga a Dios, mira, aquí estoy, abre mis ojos, déjame mirar un poquitito. Los que van a la escuela, ¿no? Con sus compañeros de clase. Señor, tenemos tanto, ¿viste? Pero a veces, ¿cuáles son nuestras charlas con nuestros compinches, con nuestros amigos de clase? Y todos sabemos, cuando empezamos a hablar de religión, no, porque ahí salimos todos peleados. Este método que les estoy compartiendo no es hablar de religión, es hablar de Jesús, de lo que Él ha hecho en tu vida, porque no hay nada más poderoso que la historia tuya, tu historia. Después vendrá la enseñanza, el adoctrinamiento, después vendrá muchas cosas. Pero el mensaje de Mateo es, hagan discípulos a todas las naciones, discípulos de Jesús. Esa es la función, ese es el propósito. Y ahorita en la siguiente clase vamos a hablar sobre eso, pero me parece que hoy todos tenemos oportunidad, todos, de que al menos una vez por día a alguien le hablemos de Jesús, de esa buena noticia. Pero trabaja esto que te di, trabájalo. Yo te aconsejo, escribe en una hoja, ¿no? Estos 3 pasos. ¿Cómo era mi vida antes? Escríbelo. Tú te conoces, cada uno tiene su propia historia. Después, ¿cuándo fue el momento en que tú sentiste que Cristo llegó a tu corazón? Para algunos fue en el bautismo, no siempre es en el bautismo, ¿eh? No siempre el bautismo es el encuentro con Cristo. Muchos después de bautizados recién ahí tienen su encuentro con el Señor. Y después escribe, ¿cómo te sentís ahora teniendo a Cristo en el corazón? Y ten esa hojita contigo a mano, llévala en tu billetera, en tu cartera, en tu pantalón, no sé, donde tengas acceso a ella. Y de última, si Dios pone alguna persona en tu camino que tiene que ser, que desea escuchar algo de Jesús, bueno, saca la hojita y de última, léelo. No está mal. Lee aquello que tú ya escribiste. Después de hacerlo varias veces, ya no necesitarás más la hojita. Ya estará más en tu corazón. Y en la medida en que tú camines más con Cristo, habrá más cosas de beneficios que tú le vas a compartir a las personas de lo que significa tener a Cristo en el corazón. No lo dejemos al departamento de evangelismo, no lo llevemos a la comisión de evangelismo, no hagamos que solamente 10 personas, 5 personas de 200 personas terminen haciendo la obra que el Señor ha encomendado a todos nosotros de alguna manera u otra para hablar de Jesús y qué es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Ok, hermanos? Bueno, deseo que esta reflexión nos haga meditar un poco al respecto, que podamos cada uno de nosotros pedirle al Señor y decirle, bueno, Dios, aquí estoy. Recuerdo una anécdota muy interesante, que me causó mucha gracia, porque yo no sabía, yo decía, trágame tierra. Un día viajé con 2 hermanas porque estábamos en el tema del campo misionero y estábamos viendo dónde prepararnos para eso, ¿no? Yo traigo algo de esa parte de ser misionero. Y entonces llegamos a una ciudad donde no conocíamos y llegamos a la terminal de esa ciudad y nuestro destino, la base misionera que íbamos a charlar, estaba lejos. Entonces dijimos, bueno, ¿ahora cómo llegamos allá? Entonces una hermana y yo nos adelantamos para ver las opciones que había, algún otro colectivo, algún otro medio de transporte que nos llevara a ese lugar. Cuando volvimos, la otra hermana, ¿no? Se quedó y dijo, yo ya tengo, venga, aquí nos vamos en ese taxi. Y yo dije, pero en taxi va a salir carísimo. No teníamos mucho dinero, la verdad. Y yo dije, no, vámonos en otro lado, vamos a ver si hay algún camión, qué sé yo, algún colectivo. Y todos decían, no. Ella dijo, no, vamos en este, súbanse, ya. Y ella se subió y dije, bueno, pues vamos a subir. Yo me subí adelante y ellas se sentaron atrás. Yo me fui junto al conductor. Bueno, sucedió algo curioso porque en el trayecto
Yo la verdad, hermanos y hermanas, el taxista empezó a charlar, ¿viste? Como todo taxista. ¿Y de dónde son? Y que, somos cristianos, somos de la Iglesia de Dios, venimos a una base misionera. Son cristianos. Y qué bueno. Y empezó por el conductor, irse por esa línea. Y yo la verdad no tenía ganas, sinceramente. Yo quería ver la ciudad y quería conocer. Y cada vez que él empezaba a querer tocar un punto sobre nuestra fe, yo le decía, qué lindo ese puente, y esa ciudad, ¿cómo se llama? Yo estaba de turista, pero lo que no sabía es que el Espíritu Santo estaba haciendo algo en ese taxi, ¿no? Y lo estaba haciendo en la parte de atrás con mis hermanas, con las que fui, con Rudy y con Mirma. Porque ellas captaron el mensaje, ellas agudizaron su oído espiritual, ellas ya tienen mucho más tiempo en misiones, y agudizaron el oído y empezaron ahí, ¿viste? Bueno, y díganos, y cómo se siente, y le empezaron a dar bolilla al chofer, ¿viste? Y yo dije, ay, Dios, justo ahora se van a poner a hablar de la iglesia si yo quiero conocer esta ciudad que nunca conozco. Empezaron, hermanos. Y llegó un momento en donde el chofer empezó a decir, sí, tienen razón. Empezó a abrirse. Él empezó a contarnos su vida, hermanos, que era una vida tan fea, diríamos, ¿no? Era de todo menos lindo ese muchacho. Era de todo menos lindo. Era de pecador profesional para arriba, ¿no? Tenía de todos los. Y entonces llegó un momento en donde ella, pues la charla ya se enfocó. Yo dije, no, algo está pasando aquí. Empezamos a charlar ya intencionalmente para presentarle a Cristo a esta persona. Y entonces Mirma, una amiga, la amiga que iba atrás, dice, ¿sabe qué? Yo quiero darle un texto de la palabra. Y yo dije, wow, sí, qué bueno que se le ocurrió que tenga un texto de la Biblia. Y yo dije, San Juan 3:16, seguro, ese no falla. San Juan 3:16 es el bueno, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. O tal vez el de Juan, Dios es amor. O tal vez el de Pablo, que dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo decía, va a tocar uno de esos. No. Mira, dice, le voy a leer un salmo. Dije, el Salmo 23, qué bueno, es hermoso el salmo. No recuerdo ahorita el salmo, lo tengo, hasta lo marqué desde ese momento en mi Biblia, está marcado, porque es el salmo donde dice, no seas como el mulo o la mula, dice algunas versiones, dice, no seas como la mula, que ni aun poniéndole cabestrillo se deja guiar, sino que va por sus propios caminos. Y yo entré y me dije, trágame tierra, ya esta mula le dijo a este pobre cristiano, che, si lo que queremos es consolarlo, darle palabra, ya hasta de burro le dijo, viste, que no le ponen. De manera impresionante, el chofer dijo, sí, tienen razón. Yo soy como esa mula que estaba desbocado, que iba y hacía de mi vida lo que sea. Díganme qué tengo que hacer. No me van a creer, hermanos. Tuvimos que parar el taxi. Se orilló el taxi. Estábamos en la ruta, ¿no? Se paró. Bajamos los cuatro. Oramos al Señor. Hizo la profesión de fe, la confesión de fe, este hombre. Se reconoció pecador y reconoció que necesitaba a Jesús. Fue algo increíble. Gracias, César. Salmo 73, 22. Y fue algo tan maravilloso, porque imagínense, hermano, la escena en la ruta, los cuatro tomados de la mano, orando. La gente pasaba, viste, nos veía para acá y para allá. Pero esa persona necesitaba de Jesús. Le pedimos que le dimos la dirección. Yo después ya no supe qué pasó con esa persona, pero lo que sí sé es que Dios hizo algo en la vida de esa persona. Entonces, cierro la clase diciéndoles que es muy importante que siempre estemos preparados, listos, nuestros ojos abiertos, nuestros oídos agudizados para ver qué Dios dónde nos está poniendo. Si te sentaste con esa persona en el colectivo, pensá un poquitito por qué esa persona se sentó allí y no otra persona. Si vos te formaste en la cola del banco, pensá un poquitito, ¿por qué estás detrás de esa persona y no de otra persona?
Si vos vas a esa escuela, pensá, ¿por qué tenés esos amigos como amigos y no tenés a otras personas? ¿Por qué? Tal vez porque Dios quiere bendecir esas personas a través de ti, a través de tu vida, de tu testimonio y del mensaje de salvación. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Terminamos la clase de este momento. Y ahora el receso solo va a durar 1 minuto. En lo que termino la grabación y empiezo la otra grabación. Ok, hermanos, discúlpenme, pero para no perder más tiempo, así es que 1 minutito y tomamos de receso. ¿Les parece? Bueno.